Muy buenos días, hermanos. Qué gusto de poder estar una vez más reunidos aquí en este tiempo, Día del Señor, para poder escuchar su palabra. Ya le hemos alabado, le hemos adorado. Es bueno estar todos los hermanos juntos en armonía. Así que si hay alguien que no está junto hoy día, no lo has visto ahí, que está conectado, pásale la voz. Ya empezó la prédica. Apúrate porque Dios tiene una palabra para nosotros el día de hoy. Estamos entonces en nuestra serie La Liga de Campeones, la historia detrás del campeón, y hoy día el tema es corazón valiente. Corazón valiente. Vamos a ir a la lectura bíblica. Te animo a que vayas a 2 de Samuel, el capítulo 23. Si tienes una Biblia a la mano, busca ahí 2 de Samuel, capítulo 23. Permíteme leerte desde el versículo 13. Y dice: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega, de la cosecha, a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Corazón valiente. Aquí tenemos a 3 valientes de David. En realidad eran 30. La Biblia menciona 30 valientes, pero 3 que eran sobresalientes. Estos 3 que eran sobresalientes, uno era Adino el esrita. Adino el esrita, dice la Biblia que él en una ocasión mató a 800 hombres. Él solo mató a 800 hombres. Impresionante. Mira, un valiente es una persona que consigue victorias cada vez más grandes. La Biblia habla de aquel que es fiel en lo poco, también puede ser fiel o va a ser fiel sobre mucho. Y aquí tenemos a este hombre. Adino significa adorno. O sea, David lo tenía como un adorno, y no se refiere a que no hacía nada porque había matado 800 hombres, sino que David lo exhibía. O sea, cuando tienes un adorno lo pones ahí para exhibirlo. O sea, hay gente así. ¿Te gustaría ser uno de esos que se pueden exhibir? Que cuando de repente tengan que hablar de valentía, te mencionan a ti. Que seas alguien mencionable delante del resto. Bueno, este hombre era así. El otro valiente de los 3 que fueron a tomar agua del pozo ahí, de la entrada de la puerta de Belén, el otro valiente era Eleazar. Dice la Biblia que Eleazar, cuando todo el mundo se había ido, habían huido frente a los enemigos, Eleazar agarró la espada y empezó a pelear, pero su mano se le cansó. Sin embargo, a pesar que se le había cansado la mano, dice que la mano quedó pegada a la espada, y ese día él obtuvo una gran victoria, y todos los que se habían ido regresaron para el botín, solamente para recoger el botín. ¿Te gustaría ser uno de esos valientes memorables que de repente, cuando todo el mundo se va, cuando todo el mundo abandona el barco, tú, a pesar de todo, te quedas y permaneces, y tu mano se queda, a pesar de que estás cansado, puedes tener la capacidad de seguir luchando y darle victoria, inclusive cuando el resto se ha ido? Pues este Eleazar era así. Y el otro era Sama, el tercer valiente era Sama. Sama, dice la Biblia, que un día, cuando también se habían ido y habían huido delante de los filisteos, él se quedó peleando por un terreno de lentejas. No peleó por toda la ciudad, peleó específicamente por un terreno de lentejas en tiempo de cosecha. Y aquí tenemos otra característica de un valiente. Este valiente peleó, se quedó igual que Eleazar cuando todo el mundo se había ido, pero él se quedó cuidando, manteniendo el fruto.
manteniendo la cosecha. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido siembras, siembras y siembras, y en muchas ocasiones ha venido el enemigo y se ha llevado todo el fruto que esperábamos cosechar? Hiciste el esfuerzo, trabajaste, transpiraste, oraste, pero llegó un momento en que justo cuando debías cosechar, vinieron y te malograron la cosecha. Este valiente se quedó y no dejó que nadie le arrebatara, le quitara lo que tanto trabajo le había costado. ¿Cuánto trabajo nos cuesta educar a nuestros hijos? Para que de repente, en algún momento, por una mala compañía, por una mala influencia, todo lo que uno sembró en el corazón de nuestros hijos, venga alguien y se lo robe. Tanto luchaste por lograr un puesto, tanto te esforzaste por lograr una bendición, para que de pronto una circunstancia, alguna situación venga y te arrebate lo que te costó sembrar justo cuando ibas a cosechar. Estos tres hombres eran valientes, eran sobresalientes. Y dice la Biblia que cuando estaban en plena guerra, los filisteos estaban en Belén y David estaba en la cueva de Adulam. La cueva de Adulam se le llama también el lugar fuerte o la fortaleza de Adulam. David estaba con todos sus valientes y entonces David dice, ¡ay! ¿Quién me diera a beber del agua que está a la entrada en el pozo? Donde están los filisteos, ahí en la entrada, en la puerta de Belén. Y estos tres dijeron, nosotros vamos, y se fueron. Ahora, no tendrían nada de particular en el buen sentido de la palabra, porque claro, bueno, se esforzaron, miraron, cuidaron ahí, se fueron, ¿no? Y ya, trajeron el agua y aquí está David. Ahora, lo fuerte aquí son dos cosas. Uno, es que Adulam era una fortaleza, era muy difícil llegar ahí, y obviamente difícil salir también, y Belén estaba en un valle. ¿Y sabes a qué distancia? 24 kilómetros. David dice, ¡ay! Se me ha antojado tomar el agua de Belén. David, aquí hay agua. David, te traigo agua, de aquí nomás estamos a 30 metros, no están los filisteos. No, a él se le antojó, él quería el agua de la puerta de Belén, de ese pozo que había en la puerta de Belén, a 24 kilómetros, ¿no? Es como tú te levantas una mañana y tú eres el líder, tú eres el papá y dices, ay, quiero comer los tamales, pero no de la panadería, quiero comer los tamales de Huaral, que alguien me vaya a traer tamales de Huaral. Pero papá, acá hay tamales, te podemos comprar también. No, pero a él se le antojó tomar agua del pozo, de la puerta de Belén, de la entrada de Belén. Y estos hombres fueron y le concedieron, disculpando la expresión, su capricho a David. 24 kilómetros, con mucha dificultad fueron, trajeron el agua y desafiando a los filisteos, se cuidaron, entraron, sacaron el agua. 24 kilómetros de ida y 24 kilómetros de vuelta. Estamos hablando de casi 50 kilómetros y total, subiendo a un lugar difícil de subir a la cueva de Adullam, y se la trajeron a David. ¿Y sabes qué hizo David? No la quiso tomar. Dijo, no voy a tomar esta agua que le ha costado la sangre a ellos, y la derramó en tierra. Y dice, va a ser para el Señor. Ay, como para matarlo, ¿no? Pide agua en su aparentemente antojo, va para allá, los valientes se esfuerzan, arriesgan su vida, casi los matan, traen el agua y él no la quiere tomar. Y estos valientes permanecieron con David todo el tiempo de su reinado. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido acá? El sentido es el siguiente. ¿Saben qué? El sentido acá es, estos hombres no habían sido valientes al principio. Estos hombres
habían estado hace varios años atrás en la cueva de Adulán, sí, en el mismo lugar con David, y habían sido parte de 400 hombres que eran endeudados, afligidos y amargos de espíritu. Y fue Dios a través de David que los transformó y les dio un corazón valiente. Y cuando David, su líder, aquel que fue usado por Dios, tiene aparentemente un capricho o un deseo fuera de la lógica, ellos, en gratitud a alguien que había sido instrumento de Dios para transformar su vida, eran capaces de arriesgarlo todo, solo por gratitud. Y aquí la lección en este sentido es de que David entiende que este esfuerzo que ellos habían hecho, él no lo merecía, porque quien había hecho la transformación en los corazones de ellos, no había sido el propio David, sino había sido Dios. Señor, si tú si alguien transformó a estos hombres y les dio un corazón valiente y un corazón agradecido, Señor, ese no he sido yo. Ese has sido tú. Así que por eso, Señor, yo hoy día hago que esta agua no sea para mí. Yo no me la merezco. Eres tú el que merece este sacrificio de estos hombres. ¿Cómo poder, estos hombres, como dije al inicio, no solamente los 3, sino los 30 valientes de David que se mencionan en la Biblia, no eran valientes al principio, eran parte de un grupo de personas con características no muy agradables, pero que fueron transformados y llegaron a ser los valientes de David, llegaron a tener un corazón valiente y agradecido. ¿Cómo? ¿Cuál es la historia detrás del campeón? Permíteme ir contigo a Primera de Samuel, por favor, el capítulo 22. Primera de Samuel, el capítulo 22. Dice allí: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, en la cueva de Adulam. Pero el profeta Gad le dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá, al valle. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Vino al bosque de Ared. Allí tenemos el inicio, la historia detrás del campeón. Cómo ellos llegaron a ser estos 30 valientes, o estos 3 más renombrados valientes hombres de David. ¿Cómo así? ¿Cómo poder llegar a ser una persona capaz de defender mi cosecha hasta el último? Capaz de permanecer fiel cuando todo el mundo se ha ido. Capaz de tener victorias cada vez más grandes. ¿Cómo así? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la historia detrás del campeón? Una de las cosas que quiero compartir contigo es que cuando ellos llegaron a la cueva de Adullam y se juntaron con David, David estaba siendo perseguido por Saúl. ¿Sí? David estaba siendo perseguido por Saúl. Pero lo primero que hay que entender es que ellos fueron valientes porque ellos permitieron, y escúchame por favor, creo que la clave aquí de tener un corazón valiente no es enfrentarte a personas, situaciones y salir victoriosos. Creo que la clave de ser un valiente es empezar a trabajar en tu propio corazón. Porque es valiente enfrentar al resto.
Es valiente enfrentar a fulano, a mengano, decirle, yo te voy a decir las cosas, tú qué cosas crees, me voy a defender. Es valiente. Pero ¿saben qué? Mucha gente muestra valentía allí, pero no es valiente para abrir su corazón y decir, esto me está pasando, estoy mal. Estos 400 hombres eran amargados de espíritu, estaban endeudados, estaban afligidos, abrieron su corazón. Creo que una de las cosas que te va a transformar en un valiente es cuando tú seas capaz de abrir tu corazón y permitir que se trabaje dentro de tu corazón. ¿Sí? Es valiente decirle a otros, mira, tranquilo, no te preocupes, esa operación va a salir bien, ¿sí? No, adelante, el Señor está contigo, Dios te bendiga, vamos a estar orando por ti. Y otra cosa, cuando tú entras a la sala de operación. ¿Amén? ¿Sí? Claro. Es valiente cuando tú dices, hablas, peleas, discutes, te defiendes. Pero para empezar a ser valiente, aquí es necesario abrir el corazón, que se te revise, y tienes que ser valiente para que el doctor meta la mano, mete el cuchillo, empiece a sacar, y hay mucho dolor, y hay mucha situación, y hay mucha dificultad, y puede haber dolor, quebrantamiento, llanto, y muchas cosas más. Creo que te transformas en un valiente cuando eres capaz de permitir que Dios trabaje en tu vida. La Biblia dice, Pablo dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Y dónde coloco eso? No lo coloco en tus manos, no lo coloca en tus pies, no lo coloca en tu boca. ¿Dónde coloca ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio? Las coloca en el corazón. Pero para colocar amor en el corazón, primero tiene que hacerte una operación y sacar todo resentimiento. Para colocar poder en tu corazón, tienes que abrir tu corazón y quitar toda debilidad. Antes de que Dios pueda colocar eso, tiene que sacar todo lo que está mal dentro de ti y dentro de mí, para que ese amor, ese poder y ese dominio propio no se contamine y al final, en lugar de ser una bendición, sea de daño o de perjuicio para otros. Creo que el camino a ser valiente empieza cuando tú eres capaz de decir, David, estoy acá. Y por si acaso, me están persiguiendo por mis deudas. Por si acaso estoy resentido con fulano de tal. No puedo perdonarlo. No sabes lo que me hizo. Estoy quebrado. No puedo avanzar. Estoy tan débil y tan afligido que lo único que quisiera es que la vida se acabe. Otros vinieron y dijeron, ¿sabes qué, David? Estoy acá. Pero soy una persona amargada. Todo lo veo mal. Todo lo veo negativo. Ellos fueron capaces de decirle, necesitamos que Dios trabaje en nuestros corazones. Ahí empieza tu valentía. Ahí empieza el proceso de transformación para llegar a ser uno de esos valientes del Señor Jesús. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo que quiero compartirte es el hecho de que David les cambió la perspectiva de las cosas. Cuando el Señor tiene que trabajar en tu corazón, una de las cosas que tiene que hacer es cambiar tu perspectiva. Ahora, varios de ellos eran endeudados. Miren, había la tercera parte, unos eran amargos, no querían relaciones con nadie, otros eran afligidos, llorando, y otros eran endeudados. Y obviamente los perseguían porque debían. No, yo me imagino. Ahora, pero a David también lo perseguían. ¿Sí? A David también lo perseguían. Y a un perseguido se convierte en líder de otros perseguidos. Pero es que aquí viene el asunto. Hay una diferencia de lo que tenemos que entender. Una cosa es ser perseguido por las consecuencias de tus actos.
y otra cosa es ser perseguido por el propósito de Dios para tu vida. Tienes que cambiar. ¿Quieres transformarte en un valiente? Deja de ser perseguido por tus malas decisiones y empieza a ser perseguido por el propósito que Dios tiene para tu vida. Si uno lee la historia de David antes de esto, David había vencido a Goliat, el gigante. David había matado a miles, 10,000, mientras que Saúl mató a miles. David se había comportado, según la Biblia, prudentemente delante de Saúl. Pero aún así era perseguido. ¿Por qué lo perseguía Saúl? No lo perseguía porque había hecho nada malo. No había hecho nada malo. Había tenido una bonita amistad con Jonatán. Había obedecido, inclusive cuando Saúl tenía un espíritu maligno que se le entraba, David lo ministraba. David tocaba el arpa y el chuki se iba. Y Saúl... Pero en una de esas hasta quiso matarlo. ¿Por qué? Una cosa es ser perseguido por las consecuencias de tus decisiones equivocadas. Ay, pastor, tengo problemas. Disculpen, no quiero burlarme. No, espero que no suene esto a burla. Pero a veces, es que hice esto y por eso que está, pastor. Claro, una cosa es ser perseguido por las consecuencias. Hiciste mal. Tomaste decisiones equivocadas. Tomé decisiones equivocadas. Hay consecuencias que me persiguen hasta el día de hoy. Pero una cosa es ser perseguido por decisiones equivocadas y otra cosa es ser perseguido por propósitos. ¿Sí? Saúl, ¿por qué lo perseguía? Saúl no perseguía al pastor de ovejas, David. Saúl perseguía al futuro rey de Israel. Qué lindo que el diablo no te persiga por tu pasado, por tu pecado, sino que te persiga por las cosas grandes que Dios va a hacer contigo, por el futuro que te espera. Y es una de las cosas que nos transforma en valientes. Cambiar para que de verdad, si voy a ser perseguido, que sea porque tengo un futuro glorioso. La palabra de Dios estaba sobre David. Vas a ser el futuro rey de Israel. Y ahí estaba perseguido él porque había una meta, un sueño, un propósito. Escúchame, los propósitos hacen que tú seas valiente. Las metas que Dios tiene para ti te transforman de un ser perseguido por consecuencias a un hombre perseguido por propósitos de parte de Dios. Tal vez, escúchame, la persecución cuando tienes consecuencias no es tan fuerte como la persecución que tienes por propósitos. A los endeudados los perseguían para que les paguen. Si ellos pagaban, se acababa la persecución. A David los perseguían para matarlo porque iba a ser el futuro rey de Israel. Tal vez ser perseguido por propósito es más difícil, pero ¿sabes qué? Eso te hace más valiente. ¿Sí? Tal vez el ser perseguido por propósito de Dios para mi vida es más fuerte, más intenso. La Biblia dice que el diablo viene para robar, matar y destruir. Pero cuando tú eres perseguido por propósitos, eso te hace más valiente. Y eso fue lo que pasó con David. David fue transformado también y siendo más valiente, y eso elevó el nivel del resto, que también fueron transformados en valientes, en más valientes, o en los valientes de David. Así que eso es lo segundo que tenemos que entender. Lo tercero es que para que nuestro corazón sea transformado, para ser de verdad valientes, es que necesitamos hacer que la unidad contribuya para el propósito. Quiero que miren, se juntaron 400 hombres, algunos estaban endeudados, otros estaban afligidos y otros amargos de espíritu. Estos amargos de espíritu estaban molestos con todo el mundo, resentidos, rechazando a toda la gente, y los afligidos estaban llorando y angustiados. Quiero que te imagines, junta a una persona que está amargada con un carácter terrible y junta a uno que para llorando por todo. ¿Cómo termina esa combinación?
No sé si David tenía que estar a cargo. Oye, no se peleen. Oye, pero no le digas esto. Ya controla tus palabras. Yo me imagino a David ahí liderando al equipo y siendo alguien que esté manejando las cosas ahí. Difícil, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Quiero que recuerdes esto. Si quieres ser transformado en un valiente, necesitas entender que la unidad va a contribuir y debe contribuir al propósito de Dios. Transformar tu vida y hacerte un valiente. Cuando te juntas con otros y cada uno va a tener su problema, algunos tienen un problema, otros tienen otra área, otros tienen otra área, pero en ese proceso vamos ajustándonos, vamos limándonos unos a otros y al final estamos siendo transformados en los valientes. ¿Quieres ser transformado en un valiente? No le temas miedo a la unidad. Pero es que fulanito de tal, ¡ay, no lo soporto! Muy bien, tienes que juntarte con él más todavía. ¿Pero por qué, pastor? Más bien me debiera alejar de él. No, júntate con él, porque él va a ser tu lima para ti, así como tú vas a ser la lima para él. Pero la idea es, esta unidad tiene que contribuir al propósito que Dios tiene para mi vida. Hay una meta, un sueño, voy camino hacia algo. Y esta unidad con mis hermanos va a provocar el hecho de que Dios cumpla su propósito en mí. Así que dile al que está a tu lado, no tengas miedo en juntarte conmigo. Voy a ser tu lima de bendición, dile. Sí, definitivamente hay personas que no quieren juntarse. No, es que no quiero rozar, yo me conozco. No, tal vez no, conoces, escúchame, conoces lo que tienes ahora, pero no conoces a dónde Dios te quiere llevar. Yo me conozco como soy, sí, tal vez te conoces como eres, pero no es ahí donde Dios te quiere tener. Dios te quiere llevar a un propósito. Entonces, júntate. No le tengas miedo a la unidad. Lo cuarto que vemos aquí es que, dice la Biblia, es interesante. David fue hecho jefe de todos. ¿Quieres ser valiente? Tienes que someterte a un líder de propósito. Te lo voy a repetir, ¿sí? ¿Quieres ser transformado en un valiente? Tienes que someterte a un líder de propósito. ¿Quién te está liderando? ¿Un líder perseguido por consecuencias de sus errores o un líder perseguido por su propósito? Si tú sigues a un líder perseguido por consecuencia de sus errores, estás siguiendo a alguien igual a ti. Tú y yo necesitamos someternos a un liderazgo que no importa que esté siendo perseguido, pero que esté siendo perseguido porque tiene una meta, porque tiene un sueño, porque tiene un propósito, porque cuando avanza siempre hay dificultades. Pero importante, dos cosas, someterte y a un líder de propósito. El sometimiento es importante. Escúchame, por algo estás endeudado. Necesitas a alguien que te lidere. Por algo estás afligido. Necesitas a alguien que te lidere. Por algo estás con amargura en algún área en tu corazón. Necesitas a alguien que te lidere. David estaba siendo perseguido, pero no estaba afligido. Ay, Señor, ¿por qué me persigue Saúl? Si yo soy tan lindo, si yo me porto tan bien, si yo fui bien prudente, Señor, si yo... No, David no estaba ahí como un afligido. David no estaba como un endeudado. David no le debía nada a nadie.
Saúl dijo, ¿quieres a mi hija Mical? Te la ofrecí. Muy bien, para dártela después de haber matado al gigante, ya lo había dicho, ¿no? Al que mata al gigante yo le doy a mi hija. Y cuando va David a pedirle la hija, no, tráeme 100 prepucios de los filisteos. David no dijo, no, un ratito, yo ya cumplí. No. Saúl dijo, hay otra condición. ¿Te pasa, Saúl? No, dámela así nomás. No, dijo eso David. ¿Qué hizo? Fue a los filisteos, le cortó 100 prepucios a 100 hombres y después los trajo. Aquí está. Y se llevó a su esposa. David no le debía nada a nadie. Y David no estaba amargo. No estaba resentido con Dios. No estaba resentido ni siquiera con Saúl. Necesitas someterte a un liderazgo. Estar sometido a lo que el líder indique de parte de Dios. Otro más. Necesitas, para ser valiente, exponerte a través de la alabanza. Necesitas exponerte a través de la alabanza. ¿Cómo así? La Biblia dice de que estaban en la cueva de Adulam. Y entonces cuando se junta con todos los 400, hemos leído la historia, y David se va a Moab y lleva a sus padres y le dice al rey de Moab, por favor, mientras Dios determina qué va a hacer conmigo, te encargo a mis papás, cuídalos por favor. Y luego dice, regresa, y estuvo con los valientes ahí en la fortaleza. Pero luego viene el profeta y le dice, no te quedes aquí en esta fortaleza. Sí, aquí estás tranquilito, aquí nadie te va a encontrar, todo lindo, no te quedes aquí, baja al valle de Judá. Y Judá significa alabanza. Estar en la fortaleza a exponerse en el valle. ¿Sí? Dios tiene una promesa para mí, amén, aquí me quedo escondidito. No. Baja, exponte. ¿Exponte a qué? A la alabanza. ¿Cómo así, pastor? Tal vez estás endeudado, estás afligido, estás amargo de espíritu, pero empieza a alabar al Señor, porque algún día, escúchame, tu deuda se va a acabar. Tu lamento se va a convertir en baile. Amén. Y tu amargura va a darle lugar a la paz, a la reconciliación, al amor. Yo sé que cuando uno alaba al Señor luego de que Dios te ha dado algo, eso es gratitud. Pero ¿sabes qué? Cuando tú alabas a Dios por algo que todavía no ha pasado, pero va a pasar más adelante y confías en eso, eso se llama fe. Dar gracias después que ha pasado algo es gratitud. Dar gracias antes de que algo haya pasado, eso se llama fe. Entonces ellos se expusieron ahí en el valle de Judá, que significa exponte y da gracias al Señor. La gente te va a decir, mira lo que estás hablando. Yo gracias a Dios, Dios me ha librado de mis deudas. Entonces págame. Dios me ha librado de este corazón amargo, ¿sí? Pero yo te vi el otro día renegando. Alaba al Señor, Señor, gracias, exponte. ¿Sabes qué? A Dios le agrada cuando tú le alabas aún antes de haber recibido lo prometido. ¿Sí? Vamos terminando. 5 minutos para terminar, por favor. Y luego otra de las cosas es que tenemos que aprender a amar la palabra de Dios y su fruto. Escúchame, tenemos que aprender a amar la palabra de Dios y su fruto. David era un amante de la palabra de Dios. Muchos de los salmos que él escribió fueron justo en este tiempo de persecución. En uno de los salmos inclusive se dice explícitamente cuando David estuvo en la cueva de Adulam. Y una de las cosas que David siempre hizo fue amar la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Eleazar? Dice la Biblia que la mano se le quedó pegada a la espada. David les enseñó a este grupo de endeudados, amargados y afligidos de espíritu
que si hay algo que no podían soltar, era la palabra de Dios. ¿Quieres ser valiente? No sueltes la palabra de Dios. Dice la Biblia que Eleazar se le cansó la mano. Tal vez estás cansado, pero no sueltes las promesas de Dios. David no soltó la promesa de Dios. Había una promesa que iba a ser el futuro rey de Israel y no la soltó, no se tiró abajo. Por más que Saúl lo perseguía y quería matarlo, y a pesar de que muchas veces pasó hambre y mucha gente lo menospreciaba y le hacía guerra al propio David, David no soltó la promesa. Te transformas en valiente cuando agarras la promesa, cuando tomas la palabra y no la sueltas. Dios me dijo esto, Él me lo prometió y así va a pasar. Así te canses, vas a llegar a ser valiente cuando aprendas a no soltar la palabra del Señor. Otras cosas que también transformó el corazón de estos hombres y los hizo valientes fue que David les enseñó a perdonar. Creo que los afligidos eran los que necesitaban no soltar la palabra del Señor. ¿Sí? No soltar la palabra del Señor. Me siento triste, pero no suelto tu promesa. Pero los amargados fueron los que tuvieron que aprender a perdonar. Dos veces Saúl entró a la cueva donde en el fondo estaba David y sus valientes. Y le dijeron estos hombres, probablemente los amargados, Dios ha puesto en tus manos a Saúl, mátalo. Y David dijo, no puedo tocar al ungido del Señor, no puedo atentar contra su vida. Es el que me ha hecho mucho daño. Me persigue sin razón, pero hay que aprender a perdonar. Creo que, escúchame, es de valientes perdonar. Para perdonar se necesita ser valiente. Si necesitas tener un corazón valiente, necesitas aprender a perdonar. Y cierro con esto. Lo último que quiero compartirte es que no solamente hay que perdonar, sino que hay que honrar. David les enseñó a honrar. Porque cuando no solamente no mató a Saúl, sino que una vez le cortó el filo de su manto y cuando Saúl ya estaba lejos, David le dice, Padre mío, perdóname, he cortado el borde de tu manto. Para David, Saúl era el ungido del Señor. No era lo que había hecho o no había hecho. Simplemente no le debía tocar porque era el rey colocado por el Señor. Honra. David les enseñó a estos hombres a honrar. Por eso es que por esa honra y esa gratitud que estos tres valientes reconocieron en David como un instrumento de Dios para su transformación, fueron y sacaron agua de Belén y se la trajeron a David. Y por esa misma honra no se resintieron con David cuando David botó el agua en tierra para Dios. Porque escúchame, cuando tú honras a tu líder, cuando tú honras a tus autoridades, no por lo que han hecho o no han hecho, sino por lo que son, entonces esa honra no es para ellos. Esa honra Dios la toma en cuenta como para Él. Es decirle, Señor, tú lo pusiste, yo te honro. Porque no es Él, eres tú el que lo puso como mi autoridad. Lo honro, lo bendigo. Ellos aprendieron eso. Y eso lo transformó en ser valientes. Creo que el que acumula resentimiento y no tiene honra, no es totalmente valiente. Esta es
la historia detrás del campeón. Necesitamos ser hombres y mujeres de corazón valiente. Señor, te damos gracias por esta mañana, te bendecimos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú continúes ese proceso de transformación en nuestras vidas. Que entendamos, Señor, que para ser valiente lo primero que tenemos que hacer es abrir el corazón para que tú trabajes en nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos cambiar. Si vamos a ser perseguidos, que no sea por las consecuencias de nuestros actos, sino por el propósito, por mirar el propósito, por caminar hacia el propósito que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a unirnos de tal manera que podamos ser de bendición para otros y ser transformados en nuestro ser interior. Señor, ayúdanos a someternos a un liderazgo que de verdad, Señor, tenga un propósito, Padre, para el cual nosotros también vamos a caminar. Guíanos, Señor, en este aprendizaje de la palabra, en este desarrollo de la alabanza, antes de que venga, Señor, la bendición. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti, a cuidar tu palabra y el fruto, Señor, de todo lo que hemos sembrado. Danos corazones de honra y de gratitud por la transformación que tú haces en nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.